días de pérdida. Con sueño. Son las 10:18 de la mañana, Itzel. Sí, ya sé. Ok, muy bien. Lo bueno es que tiene toda la energía guardada en algún lugar de su cuerpo y de su mente. Bien, vamos a comenzar. Primero les mostraré yo las actividades que van a realizar y para que ustedes se den idea qué es lo que van a hacer y después vamos a ver la descripción de dos mecanismos que son relativamente sencillos para que los puedan trabajar. Les insisto, la intención de este submódulo es que ustedes conozcan y reconozcan los mecanismos, cuáles son sus características, sus posibles aplicaciones para que en un futuro sea fácil de distinguir, conocerlos y trabajar ya con cálculos matemáticos sobre cada uno de ellos. Estos mecanismos se aplican en la parte de la mecánica de la especialidad que llevan ustedes, que es mecatrónica. Esta sería la parte base, lo fundamental de la mecatrónica en cuestión de los mecanismos. Entonces, pues vamos a empezar. Empezaremos con las actividades. Déjenme quito esa pantalla que tienen ahí. Y les presento una ventana. Vamos a ver. Ah, pues la misma. Vamos ahí. No, esa no. Vamos a presentarles otra mejor. Ahí me confirma Itzel si está viendo mi pantalla, por favor. Sí. ¿Ya se ve? Muy bien, entonces esta es la clase del submódulo número 3, en la clase que hemos tenido un poquito abandonada. Está muy sencilla, les repito, es conocer los mecanismos. Vamos a ver qué hay de trabajo por hacer. En este caso ya vamos a la unidad número 2. Si se dan cuenta, estamos ya por finalizar el parcial. Ya nada más va a quedar el último proyecto. Este sí les va a sacar canas verdes. Pero hoy vamos a trabajar con tornillo y cigüeñal. Tornillo y tuerca es un mismo mecanismo. Y el cigüeñal es otro mecanismo. Entonces, en el tornillo, ¿qué es lo que tienen que hacer? Voy a mostrar la tarea. Es una tarea que tiene un valor de 10 puntos, está programada para la entrega el próximo 21 de noviembre y es algo muy sencillo. Van a ver el documento PDF que viene anexo a la tarea, van a elaborar un mapa mental. Recuerden que un mapa mental, chicos, no es un cuadro sinóptico, ni es un cuadro de llaves. Un mapa mental tiene una estructura en donde ustedes van a buscar la manera de, a través de imágenes y de texto, explicarse el tema que están trabajando. Para este caso, tornillo tuerca. Y finalmente, cuando ustedes terminen eso, le toman una foto bien clara, Mariana, que se vea, no en la noche, sino bien bajo la luz de una lámpara o preferentemente luz de día, y me lo van a enviar. El material con el que van a trabajar es un documento PDF que pueden visualizar en su celular. Y en este documento les muestra de manera muy concreta las características, los usos y las partes que tiene el mecanismo. Obviamente el mecanismo está compuesto por dos partes. Uno es el tornillo y la otra es la tuerca. Así de sencillo. Entonces, aquí está el documento. Y ahora sí, vamos a la explicación un poquito más a fondo de lo que hace tornillo tuerca. El tornillo tuerca, ustedes lo pueden observar y lo han visto, yo creo, en un montón de aplicaciones. Lo usamos por lo general cuando queremos hacer la unión entre dos elementos. A través de un orificio podemos colocar un tornillo y una tuerca. El tornillo y la tuerca nos sirve para fijar esos dos elementos. Es un proceso de unión que puede ser invertido, es decir, podemos hacer la unión poniendo el tornillo y apretándolos, y si queremos desunir, pues nada más lo tenemos que desapretar o desatornillar. Esta es una de las funciones más básicas que tenemos del mecanismo tornillo-tuerca. Sin embargo, no es la única aplicación. Lo usamos también en mecatrónica y en mecanismos como una transformación de movimiento. Vamos a transformar nosotros el movimiento de circular a un movimiento lineal y viceversa. Podemos transformar un movimiento lineal a un movimiento circular utilizando el mecanismo tornillo-tuerca.
Quiero mostrarles una animación, permítanme para cambiar la pantalla. ¿Me confirman si están viendo mi pantalla, por favor? Sí, Ok, bueno, pues este es el mecanismo tornillo-tuerca. Se compone de un tornillo y de una tuerca. Cuando ustedes realicen cálculos matemáticos, pues van a tener que definir el diámetro del tornillo, el diámetro de la tuerca, el número de dientes, el espacio que van a colocar ustedes entre cada diente, pero en la función inicial que les comentaba yo, este mecanismo nos sirve de entrada como un mecanismo de transformación de movimiento. Es decir, si ustedes se dan cuenta, al estar girando la tuerca, se va desplazando. Dependiendo del sentido, si lo desplazan hacia la izquierda, se moverá a la parte inferior, si lo desplazan a la derecha, se moverá hacia la parte superior. Es una función súper elemental que me imagino que todos han visto y todos han usado. Entonces, lo que hace en un inicio, pues es desplazar, se desplaza formación de movimiento. El movimiento circular lo convierte en movimiento lineal de un lado a otro y lo usamos por lo general en un principio para apretar o desapretar uniones. Es decir, ¿quién de ustedes no ha hecho o ha buscado la manera de desapretar o desatornillar algunos elementos que se encuentran unidos? Esa es la función del tornillo tuerca en primera instancia. Tenemos otra función, déjenme salir de esta pantalla y mostrarles otra más clara. Vamos a ver. ¿Se ve mi pantalla? ¿Me confirma? sí, ¿Sí se ve? ¿Se ve pantalla negra? sí, como un video. Ok, pues es un pequeño video para mostrarles cómo es la transformación del movimiento. Aquí tienen ustedes un tornillo, toda esta vara que está dentada a través de hélices metálicas puede hacer a través del giro que la tuerca se desplace de manera lineal. ¿Dónde encontramos nosotros estas aplicaciones? Además de apretar y desapretar partes, esto lo encontramos nosotros cuando necesitamos hacer un desplazamiento utilizando un motor o utilizando una banda giratoria. El tornillo nos permite a nosotros, a través del giro, hacer que la tuerca sobre él o dentro de él se vaya desplazando. Aquí la animación se los va a mostrar. Déjenme ver si puedo hacerla más grande. No, es todo. En una animación, en un dibujo, observen ustedes cómo está girando el tornillo hacia un lado y ese movimiento de giro se está transformando en un movimiento lineal. ¿A qué se refiere el movimiento lineal? Bueno, que se desplaza de un lado a otro. Ya no es nada más el puro giro, sino que ese giro se está transformando en movimiento lineal. Entonces, ese mecanismo lo pueden observar ustedes con frecuencia en impresoras de casa, impresoras 3D, en mecanismos que hacen recorridos a través de una línea y que se pueden ajustar tanto en velocidad como en distancia. ¿De qué dependerá de la distancia? Pues dependerá lo largo que tenga el tornillo. ¿Y de qué dependerá la velocidad? Pues dependerá del número de revoluciones o giros que dé ese mecanismo. Básicamente, esta es una de las funciones que se pueden utilizar en un mecanismo, ¿vale? Este se llama tuerca-tornilla. ¿Qué otra aplicación tenemos? Tenemos aplicaciones muy comunes que van a decir, ah, chis, ¿a poco eso? Sí, déjenme, se los muestro. Tengo que estar cambiando de pantalla. ¿Me confirman cuando se vea? Ya se ve, ¿verdad?
Sí. Sí, muy bien. ¿Qué otras aplicaciones? Aquí la maestra puso unas aplicaciones muy sencillas en su documento de PDF y vamos a encontrar aplicaciones primero en una herramienta que se llama Prensa, que seguramente ustedes habrán escuchado de ella. Los usan mucho las personas que soldan, los carpinteros, y sirve para fijar dos piezas, sujetarlas fuerte o sujetar una sola pieza mientras están trabajando. Este mecanismo funciona también a través del mismo principio tornillo-tuerca. Aquí van a encontrar ustedes, déjenme ajustar aquí. Se me empalmó mucho. Bien. ¿Alcanzan a ver la figura? Este se llama prensa y ese principio de funcionamiento es giran el tornillo y la tuerca, que en este caso es parte de la prensa, se va acercando a su final y de esta manera a través del giro van prensando lo que se encuentra o lo que ubican aquí, ¿vale? Y eso lo detiene. Por lo general, esta herramienta va dentro de un banco, es decir, sobre una base fuerte, sólida, que permite sujetar lo que vamos a prensar. Otra aplicación que encontramos con mucha frecuencia son los gatos mecánicos de tornillo. Son los gatitos que tienen muchos carros pequeños, como el mío, en donde a través del giro ustedes van separando o uniendo dos piezas flexibles que pueden hacer juntarse y levantar un peso y separarse e irlo bajando. Este es un mecanismo totalmente mecánico que funciona a través del mecanismo tornillo, que será la barra de movimiento, y tuerca, que se va a ubicar dos tuercas en la parte mecánica que se flexiona para subir o para bajar. Y una última aplicación que tienen ustedes en su casa y seguro muy cercana a todos son las llaves, jóvenes. Las llaves están compuestas del mismo mecanismo que se llama tornillo tuerca. Ustedes van a girar su llave y ese movimiento giratorio va a hacer que se desplace un tornillo y una tuerca y va a presionar ya sea la salida con un empaque para que se limite la salida de agua y al momento de que ustedes abren a través del giro, ustedes están haciendo un giro, pues ese empaque se levanta y permite que el agua fluya. Estas son las aplicaciones más comunes que van a encontrar ustedes del mecanismo tornillo-tuerca. Jóvenes, hasta aquí me estoy explicando correctamente. Esto nada más es para el primer mecanismo tornillo-tuerca. ¿Y qué es lo que van a hacer? Bueno, de este documento que están observando en su pantalla, van a sacar un mapa mental, es decir, van a leerlo con atención, van a sacar los puntos más importantes, frases o palabras claves y los van a unir a través de líneas, no tienen que ser líneas rectas, para que puedan presentarlo en su libreta la información más destacada. ¿Estamos? Itzel, ¿alguna duda? ¿Hable ahora o calle para siempre? Creo que hasta ahorita no. ¿Segura ya despertó? No. Bueno, entonces, quiero mostrarles así de manera muy rapidita cómo es un mapa mental o cómo lo pueden hacer. No necesariamente tiene que ser igual a esto. Permítanme. Internet cada vez es más invasivo y eso está mal. Déjenles muestro qué es un mapa mental y cómo lo pueden hacer. No es que necesariamente tenga que hacerlo así, para nada. Es un ejemplo. Itzel, ¿puede ver mi pantalla? ¿Me reviso yo? Sí. Bien, este es un mapa mental. Sí, profe. Este es un ejemplo de un mapa mental. Tiene ramificaciones que van desdoblando los temas. En la parte central va el tema, en este caso sería mecanismo tornillo tuerca, y ya podrían ustedes aquí poner partes, funciones, aplicaciones,
una de las cosas que sí debe de llevar el mapa mental son colores y preferentemente utilizar frases muy pequeñitas y alguna imagen. Pero en sí lo importante es las ramificaciones para que vayan llevando a la persona que está analizando su mapa mental a través del camino sobre cada subtema del tema que están tratando. Si se dan cuenta, no es un cuadro sinóptico, no es un mapa conceptual, no, es un mapa mental y este es un poquito más libre, requiere colores y requiere que tracen una ruta sobre los subtemas que están tratando. ¿Hecho? Yo les paso este ejemplo a su WhatsApp para que lo tengan ahí presente. ¿Sale, vale? Muy bien, entonces pasemos a la otra actividad. Esta otra actividad, chicos, es una actividad doble, es decir, van a ser dos trabajos, tiene un doble de puntos también, y el mecanismo con el que vamos a trabajar, en este caso, se llama cigüeñal. El cigüeñal ya es un poquito un mecanismo de aplicaciones industriales, de aplicaciones mecánicas, y si ustedes tienen coche y a sus papás, sus mamás les gusta la mecánica, seguramente ellos pueden identificar un cigüeñal. No es tan fácil de identificar, no es algo tan común como los mecanismos que hemos estado viendo, pero sí se aplica también para transformar el movimiento. ¿Dónde lo encontramos? Todas las personas ya un poquito más grandes que tienen un coche y que les ha fallado del motor, les aseguro que saben que es un cigüeñal. Yo les voy a mostrar qué es un cigüeñal, pero antes les voy a comentar de qué va la actividad. Vamos a ver. Voy a compartir para no batallar toda la ventana. Ahí me confirma Itzel, ahí nos debemos estar viendo todos. ¿Sí? Sí, profe. Ok, entonces vamos a pasar a la siguiente actividad. El cigüeñal. Ay, Dios, este está diferente. Voy a mostrarles su tarea. Este tiene un valor de 20 puntos. La fecha de entrega es hasta la próxima semana y son básicamente para entregar dos actividades. El primero de ellos van a hacer un cuadro sinóptico. Si se fijan aquí ya la maestra que diseñó la clase sí les pide ya un cuadro sinóptico y van a trabajar sobre el tema cigüeñal. Les adjunta un documento PDF. En este documento PDF ustedes van a encontrar el origen del mecanismo, ¿sí? ¿Para qué sirve? ¿Cuál es su definición? ¿Cómo funciona ese mecanismo? Las partes que lo componen, en dónde lo podemos utilizar. Este tipo de mecanismos es muy común en todos los motores. Todos los motores tienen un cigüeñal, porque es el que se encarga de transformar parte del movimiento de la máquina de combustión en un movimiento giratorio que después se va a convertir en el desplazamiento del vehículo. Aunque también lo pueden encontrar ustedes muchas veces en bombas o en mecanismos que requieren estar con una secuencia entrada y salida para mover otros mecanismos. Las partes del cigüeñal son, déjenme aplicar aquí porque la animación no lo va a mostrar. Este es un cigüeñal, bueno, este ya que les muestro aquí, se los muestro en video en un instante. Este es un cigüeñal mecánico, va dentro del motor, es como la parte, la columna vertebral del motor de combustión, ya sea diésel, ya sea gasolina. Todos los coches tienen un cigüeñal. Todos los coches de combustión. Y este ya sería un esquema de un cigüeñal. Si se fijan, los componentes que tiene son un codo, un cuello, una muñequilla, un brazo y un eje. El eje, pues, es transversal, está sobre todo el mecanismo. ¿Y para qué nos sirve? Entonces, vamos a ver la animación. Estas son las partes y yo les voy a mostrar la animación del cigüeñal. Desde el principio, no quería mostrarlos desde el principio, pero para que vean dónde está el mentado cigüeñal en una aplicación muy común. Les había dicho yo, está en motores, este es un cigüeñal.
Aquí van a encontrar todos los elementos de cigüeñal y esta es la animación del motor. El motor es el que hace el movimiento, pero fíjense que la columna vertebral de ese motor es un cigüeñal. En esta parte de aquí ustedes observan el cigüeñal, es el que transforma, en este caso, el movimiento lineal de diferentes puntos a un movimiento circular. Ahorita ¿qué es lo que hace el motor? En este caso estamos viendo la simulación de todo el motor. Este cilindro es el que se encarga de generar el movimiento, pero si se dan cuenta, el cilindro lo que hace es un movimiento arriba y abajo. Y un coche no funciona con un movimiento arriba y abajo. Un motor funciona con un movimiento circular. Entonces, ¿qué es lo que transforma el movimiento de este cilindro en un movimiento circular? ¿Qué es lo que lo transforma? Bueno, permítame decirle que lo que transforma, pues es un cigüeñal. El cigüeñal transforma ese movimiento lineal de subir y bajar de cada pistón en un giro. Lo pueden observar aquí en la animación a través de las flechas rojas. Las flechas rojas son la marca de cómo trabajan los pistones, los cilindros. Seguramente si tienen una moto o si tienen un coche, han escuchado hablar de los cilindros. Pues los cilindros en un motor son estos elementos, estos que les muestran aquí. Y estos elementos tienen muchas características, entre ellas, a través de una explosión con el combustible, generan un movimiento arriba y hacia abajo. Aquí es donde se convierte parte del combustible en movimiento, en trabajo, en esta cámara de aquí. Y el pistón lo que hace es subir y bajar, subir y bajar, subir y bajar. Y lo que transforma el movimiento al movimiento circular, que es el que nos sirve a nosotros para avanzar, para retroceder, pues es el cigüeñal. Esa es la estructura del cigüeñal. Ya son las características más particulares del cigüeñal y este es el movimiento que hace el cigüeñal. Y aquí van a observar ustedes las características de cada uno de los elementos del cigüeñal. No me quiero detener eso, si no nos van a llevar más tiempo. Esta línea de aquí es el eje que les mostraba hace un momento en el material de la maestra. El eje es la parte central del cigüeñal, es decir, es una línea transversal que aparece por en medio de todo el mecanismo. Y ya, pues ese sería su montaje. Si este cigüeñal no está bien equilibrado, pues obviamente el movimiento va a ser un desastre absoluto. Entonces les vuelvo a pasar cómo funciona el cigüeñal. El cigüeñal lo que hace es transformar un movimiento de subida y bajada en un movimiento lineal. Obviamente aquí se involucran diferentes pistones para poder sincronizarlos y hacer que gire de manera uniforme. Cada uno de estos pistones incide en una parte del cigüeñal para que pueda girar uniformemente. Ahí es cuando se habla de la sincronía de los mecanismos. Si estos pistones no actuaran de forma síncrona, pues obviamente no va a girar, o mientras que uno sube y otro baja, probablemente este movimiento que no esté sincronizado va a hacer que no gire correctamente. Pero básicamente, jóvenes, se van a encontrar que el cigüeñal es el que transforma los movimientos lineales de arriba abajo en un movimiento circular. ¿Vale? Muy bien. Entonces, la explicación detallada, ya con características más detenidas, la van a encontrar en el material que les pone la maestra acá. Aquí están las partes.
y las características. Aquí viene la imagen de lo que les acabo de mostrar. Aquí está. Entonces, de este material ustedes van a realizar un cuadro sinóptico. ¿Qué pueden incluir en su cuadro sinóptico? Bueno, primero, pues hay que leer el documento. Van a incluir qué es, cómo funciona, cuáles son sus características y en dónde se puede aplicar. Con esos elementos pueden ustedes hacer su cuadro sinóptico. Tiene que caber en una sola hojita. ¿Sale? Ok, vamos a pasar a la siguiente actividad. Si se dan cuenta, la primera actividad les llevará, si acaso, entre 30 y 40 minutos si se aplican a hacerla. Leer el documento y hacer el cuadro sinóptico. Las direcciones de los videos se los pongo también en su grupo de WhatsApp para que si quieren verlos nuevamente, los puedan tener. Esta tarea correctamente, esta primera parte, vale 10 puntos y la siguiente tarea, la siguiente actividad dentro de esta tarea es realizar un modelo de ejemplificación del conjunto de mecanismos cigüeñal, biela, pistón. Van a decir, ah, híjole, ¿y qué es eso? No es más que hacer el siguiente proyectito pequeñito, les lleva a lo mejor unas 2 horas si tienen los materiales, se los voy a mostrar. Este trabajo vale 10 puntos también. Vamos a ver. Itzel, ¿sí está viendo mi página, mi pantalla? Sí, Ok, esto es lo que van a hacer ustedes. Este es un mecanismo en donde implica un cigüeñal, ¿sí? Una biela y un pistoncito. Lo que vieron ustedes ahí en su video, lo van a hacer de manera muy sencilla. Lo que están utilizando aquí es un alambre, no es más que un alambre. El soporte también está hecho de alambre. Y dos tubitos que pueden ser dos popotes o dos pedacitos de pluma que ya no utilicen para que sea el centro eje de sus pistones. Y una base que puede ser una tabletita de madera o un cartoncito grueso para que ustedes puedan hacer el modelo de movimiento de un cigüeñal y pistón. Aquí se los muestro. Aquí van a tener ustedes el cigüeñal. Tengan aquí cuidado. Aquí va aislado, es decir, lleva un poquito de, a lo mejor un diurex o un pedacito de plástico. Y debe demostrar, cuando ustedes hagan este mecanismo, un movimiento alternado, entrada y salida. Ese es el mecanismo que tienen que hacer. ¿Se les hace complicado, chicos? Niñas. Como no escucho respuestas, supongo que no es tan complicado. Para esta actividad, ustedes tienen hasta el próximo, ¿qué dice acá? 23 de noviembre, es decir, para el próximo lunes. Jóvenes, ¿alguna duda respecto a lo que van a hacer? ¿Ninguna? Muy bien, entonces, esas serían las dos actividades que van a presentar, jóvenes, en esta semana corta del submódulo número 3, y es lo que van a tener como actividad ya para estar cerrando este submódulo de la unidad número 2. La última actividad, el último trabajo es un proyecto, pero antes necesito revisar un material que sí vamos a necesitar para que lo puedan realizar. Y a la siguiente semana solamente se van a dedicar a ese proyecto y terminarlo va a ser lo más importante. Jesús Villarreal, ¿alguna duda que tenga? No, profe, ninguna. Ok, nuevamente la invitación, Jesús, para que comience a hacer sus actividades. Estamos por cerrar el parcial y se le van a juntar los trabajos. Yo espero que sea solo en esta clase y no en todas las demás. Bien, Itzel, ¿alguna duda? Mariana, jefa,
Lupita, ¿alguna duda? Wendy, Paola, ¿alguna duda? No, profe. ¿No? ¿Vamos bien? Bueno, pues estos son No, profe. Perfecto. Estas son las actividades del submódulo 3. Si no tienen alguna duda, en un momento les estoy pasando el material de video en su grupo de WhatsApp y también un ejemplo de un mapa mental. Nos vemos mañana, jóvenes. Mañana ya a la hora que se despiertan más relajados, 11:40 de la mañana. Que tengan un buen miércoles, chicos. Hasta luego. Dios. Hasta luego. Bye, bye.